a empleados, pero también a los trabajadores y sus beneficiarios, a las familias y a los hijos de estos trabajadores. Y si bien no somos una entidad pública, como lo mencionaba la presentadora, pues nosotros contamos con entes de control por administrar finalmente recursos públicos. Nosotros tenemos una veeduría y unos ejercicios de control fiscal por parte de la Contraloría General de la República, por la Superintendencia del Subsidio Familiar, y para los temas financieros o la oferta comercial de productos y servicios también interviene la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y Comercio. Vamos adelante y yo regreso a la esencia del sistema, y esto es hoy por hoy lo que nosotros entendemos como el sistema del subsidio familiar, entendiéndose la distribución del 4%. No es solo entonces la asignación de esa cuota monetaria, esos 25.700 pesos de los que les hablaba ahora, sino también una distribución según la normativa de las cuales las cajas han sido, algunos dicen víctima, otros dicen sujeto. Entonces el subsidio en servicios, digamos de esos 100 pesos, para hacerlo fácil, de esos 100 pesos que recibe la caja de compensación por un empleado que hace su empleador, entonces el 34.5% se destina al pago de esa cuota monetaria, el 24.8% al subsidio de servicios, y este es el subsidio a la tarifa para las personas que acceden, por ejemplo, a nuestros parques, a nuestros hoteles, a muchos de los servicios y de los programas que ofrecemos en los parques y en las bibliotecas. Este es un buen ejemplo de ello. El 8% para la administración y para el personal que trabaja en la caja de compensación. Y no me va a detener en estas obligatoriedades, pero son actividades específicas que hacemos con FOSTEC en temas de empleo, con la ley 1438 y los temas de promoción y prevención en salud, con INES, toda la política y todo el ejercicio de caja frente a la atención integral de la primera infancia, los aportes que hacemos en salud, producto de la ley 100, FOBIS, el subsidio a la vivienda, subsidio de educación formal por ley 115, una contribución legal que se hace a la Superintendencia del Subsidio Familiar y una apropiación por reserva legal. Sigamos para hablar un poco de ese impacto y ese balance social, y voy terminando la pregunta, Germán. Voy a pasar esto muy rápido y la persona que está allá nos va ayudando, y es para hablar de ese impacto social. Estamos hablando de la cuota monetaria, la reciben las personas que ganan menos de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que tienen personas a cargo y que laboran al menos 96 horas mensuales. Más de 76.000 millones de pesos giramos nosotros en ese sentido. Y eso es dinero, eso es dinero que les llegan a las personas. Tenemos una categorización en el sistema, la categoría la categoría A para las personas que se ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, la categoría B para personas que se ganan entre 2 y 4 salarios mínimos, la categoría C para las personas que se ganan más de 4 salarios mínimos. Estas son las personas propias del sistema, afiliadas al sistema, y para quienes son particulares o no pertenecen al sistema como tal, la categoría D. Siguiente. Servicios en educación, nuestras líneas básicas en formación, y aprovecho para saludar a John Schaefer y a nuestro querido rector que nos acompaña en el auditorio, responsables de este tema. Nuestro Instituto de Educación Formal, la línea de educación para el trabajo y el desarrollo humano, y las líneas de formación técnica y tecnológica, y los cursos cortos y los cursos de desarrollo empresarial para nuestras empresas afiliadas. Adelante. Nuestro servicio bandera, bibliotecas, donde nosotros atendemos la mayor cantidad de usuarios posible, y de hecho donde Confenalco Antioquia tiene un sello en el territorio. Tema de bibliotecas, más de 3 millones de personas beneficiadas por este servicio, presencia en 6 regiones, en 33 municipios, y donde tenemos una responsabilidad no solamente institucional, sino estatal, porque hoy por hoy, y lo decimos con orgullo, el Estado, las entidades territoriales, por ejemplo la Alcaldía de Medellín, se entienden en Confenalco Antioquia el gran aliado para la ejecución de un sinnúmero de programas que ellos tienen frente a la promoción de la lectura y la cultura. Este espacio, insisto, es un fiel reflejo de ello.
lo que ocurre en cultura, lo que ocurre en bibliotecas, la fiesta del libro, en la cultura, por ejemplo, cuando hablamos de nuestro impacto social, el hecho de que podamos tener una puesta en escena tan importante como es el Bibliocirco. Yo espero que muchos de ustedes lo hayan disfrutado, y si no, pues invitarlos a que tengan presente en la agenda de la fiesta del libro del 2015, la participación en este espacio, y con lo que comenzamos a hacer con la biblioteca o la carpa para bebés, que le cambiamos el nombre porque de pronto se confundía por lo de biblioteca. Cultura, 667.000 servicios culturales, conciertos, espectáculos escénicos, eventos, bazares, talleres de formación artística, donde respondemos, Germán, Carlos Julio, a la idiosincrasia propia del territorio, ¿cierto? Donde respondemos a esas cosas y a esos aspectos culturales que responden un poco a la tradición. Y ahí con FENALCO Antioquia tiene un gran conocimiento y un gran aporte para el desarrollo del territorio. Sigamos. Nuestros hoteles, nuestros parques, 244.000 usuarios de nuestros centros vacacionales. Sigamos. Más de 1.700.000 personas disfrutando de los parques recreativos, y aquí hago un especial énfasis en la apuesta regional que ha tenido Confenalco Antioquia. Confenalco a finales de los 80 decidió apostarle a las regiones y al desarrollo del departamento, y su primer capítulo fue en el suroeste con la Feria de los Pabellones, y el último de ellos en occidente con el desarrollo del Parque Los Tamarindos. Porque un parque recreativo puede entenderse como efecto o generador de desarrollo, es por lo que ocurre en torno a generación de empleo, capacitación, dinamización de la oferta, convertir eso en un atractivo turístico, en desplazar, digamos, ingresos para la región, y a eso le creemos, a seguirle apostando a la región. Los servicios de desarrollo social y familiar, encuentros de pareja, encuentros de familia, trabajo y prevención de adicciones, evaluaciones psicológicas y demás, para seguirle apostando a esa esencia del sistema, al bienestar no solamente del trabajador y la familia. Sigamos. Fomento a la salud, jornadas de salud ocupacional, vacunación, asesoría psicológica, vacunas y actividades de promoción y prevención a la salud. Más adelante detallaremos esto frente a los retos que tiene el sistema. Y voy terminando con estas últimas 3 diapositivas, y es lo que nosotros hacemos frente a la dignificación del trabajo y a las condiciones laborales, y a la evolución que tuvo una obligatoriedad que nosotros tuvimos, que se conocía como el fondo, que era el subsidio al desempleo. Y es lo que ocurre con FOSFEC, Carlos Julio, usted bien lo conoce. Una persona que haya estado vinculada al sistema al menos durante un año en los últimos 3 años haciendo aportes, en el momento en el que quede desempleado, haciendo el reporte de su desvinculación y su condición de desempleo, haciendo ese reporte a la caja de compensación, puede permanecer durante 6 meses más, contar durante 6 meses más con el pago con sus pagos en aportes a la salud, es decir, permanecer en el sistema de salud y contar con atención primaria en salud, contar con sus aportes a pensión, recibir cuota monetaria si la recibía, contar con procesos de formación para reengancharse al sistema, a la fuerza laboral de nuevo, contar con transporte y refrigerio durante la jornada, y disfrutar de los servicios de intermediación laboral. Sigamos adelante para ver dónde se generan esos servicios, y es en la agencia, en las agencias de colocación y gestión para la empleabilidad que tiene la caja. Son por el departamento próximamente 2 más en el territorio, que estarán en Andes y que estarán en Caucasia, complementando la oferta que hoy tenemos en Urabá, en Santa Rosa de Osos, en Río Negro, y aquí en Medellín, aquí nada más en el Parque Bolívar. Igual tenemos como caja de compensación la autorización para prestar estos servicios
de gestión de empleo y asesoría en todo el territorio a través de una autorización que nos dio el Ministerio vía itinerancia. Sigamos. 2 minutos terminamos. Lo que les contaba en salud, los esfuerzos por la ley 1438 en los temas de promoción y prevención, por lo ICEN, los giros al FOSIGA, sigamos. Las actividades en FONIES, continuemos con los componentes que son estandarte hoy para la aplicación de esa obligatoriedad, actividades en cultura, en fomento a la lectura y los componentes y las actividades de tipo deportivo que hacemos con los niños en las regiones. Sigamos para terminar con lo que nosotros hacemos en vivienda y por lo que uno entiende y primero asemeja el ejercicio de una caja de compensación. Se ofrece un subsidio según los ingresos del empleado, el subsidio está cerca de los 13 millones de pesos, o para adquirir vivienda nueva, o para mejorar la propia, o para construir en sitio propio. Y eso, si lo proyectamos, Carlos Julio, la adquisición de una vivienda de interés prioritaria que está por el orden de los 42 millones de pesos, representa al menos el 20% del valor total de la vivienda. Y la caja acompaña a esa persona que desea adquirir un predio para poder tener el cierre financiero, que es tan difícil. Finalmente, el último es la distribución que tienen nuestros programas, nuestros proyectos de vivienda, insisto, para reforzar esa apuesta que nosotros tenemos al territorio. Como Fernando Antioquia, importante advertirlo también, es la caja del magisterio, los 35.000 de 37.000 docentes en el departamento están afiliados a Confenalco Antioquia, y por eso ese compromiso, no solamente por los maestros, porque los maestros están en los 125 municipios, sino también porque creemos pues que el desarrollo de nuestro departamento está concentrado en el desarrollo de la región. Muchas gracias, Hernán, por la respuesta a estas inquietudes iniciales. Vieron ustedes de una manera general cómo se nos presenta el sistema de subsidio, nos ha contado un poco de historia, de la forma y el contexto en el que nace, y nos ha hablado, a veces dedicamos, de las cajas de compensación. Las actividades que hacen son bastantes, vemos nosotros actividades dirigidas a lo económico, a lo social, a lo recreativo, entonces incluso al final nos cuenta sobre el gran impacto que tienen en el asunto de la vivienda, que es tan necesario y prioritario para la población. Y de esta manera vemos nosotros un sistema, pero también nos recuerda, Hernán, que estamos en un sistema y que como sistema hay una serie de componentes que estructuran este sistema. Uno de ellos son los operadores del sistema, que son en este caso las cajas, que hacen sus funciones y que nos muestran a nosotros tienen una diversidad de actividades que hacer. Y además han evolucionado a lo largo de estas 6 décadas. Sin embargo, el sistema no solamente está compuesto, nos recuerda a él, por los operadores, sino también por los reguladores. Pero también existen los que contribuyen. Y nos recuerda algo muy importante. No es un asunto de los empresarios que contribuyan al sistema, sino que se debe también específicamente a la contribución que hacen los trabajadores. Precisamente mañana vamos a tener el Día del Trabajo, y más que el Día del Trabajo es también el Día del Trabajador para reivindicar eso. Se ha invitado en este foro a hablar sobre este tema a Carlos Julio. Carlos Julio representa en este caso la voz del trabajador. Y como contraparte voy a hacerle una serie de preguntas. La primera de ellas es, ubíquese como representante de los trabajadores. En el desarrollo del sistema de compensación familiar y de las cajas de compensación familiar, hay unas políticas que se toman, generalmente hay acuerdos, disposiciones. La pregunta que uno hace es un poco, ¿cuál ha sido la participación de los trabajadores como gremio? La Central de Trabajadores aquí en Antioquia, las organizaciones de obreros, ¿cómo ha sido un poco eso? Cuéntenos cuál ha sido la incidencia, la participación, la forma como sea la clase trabajadora incorporado a la dinámica de trabajo de lo que ha sido la evolución que nos ha contado Hernán frente a esto. Y además cuéntenos un poco sobre realmente las cajas de compensación
hacen una protección y garantizan el derecho al acceso a ese subsidio de la población y de los trabajadores. Yo creo que es importante también escuchar no solamente al oferente, sino también al demandante y al que se beneficia y al que también coloca el dinero como para que estas cajas de compensación existan. A ver si Carlos nos cuenta un poco sobre eso. Bueno, muy buenas noches y obviamente agradecer una vez más la invitación que gentilmente nos hace la Caja de Compensación Confenalco, pues, sobre la cual tenemos en el pasado también muchas vinculaciones y eventos como estos. Lo primero es que el sistema, digamos, de compensación familiar, que ya se habló un poco de su evolución histórica, surge por iniciativa del sindicalismo colombiano. Fue un acuerdo de voluntades, obviamente en su época de la ANDI y de la Unión de Trabajadores de Colombia, la UTC, como una forma de promover un desarrollo redistributivo, porque estamos hablando de un país, lamentablemente un país, que en materia de desarrollo redistributivo tiene grandes deudas. Este es un país profundamente desigual, somos la tercera sociedad más desigual de América Latina, solamente nos ganan en desigualdad Haití y Honduras. Después de Haití y Honduras, Colombia es el país más desigual dentro de la región más desigual del mundo. Digamos, América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, donde hay mayor desigualdad. Y nosotros somos de los más desiguales en la región más desigual del mundo. Entonces tenemos un problema estructural. Las cajas de compensación intentan en su momento contrarrestar, aunque en su momento no éramos tan desiguales como hoy, pero lamentablemente hay otras políticas, porque las cajas tienen un concepto de redistribución del ingreso, es decir, de contribuir con los que, digamos, tienen más necesidades. Es decir, la idea de este modelo, como lo planteaba el compañero que me antecedió, se tomó de una negociación que hicieron los trabajadores del ferrocarril de Antioquia, y es que adicional al ingreso que tiene un trabajador, si un trabajador tiene un hijo, necesita más que el que no tiene hijos. Y si alguien tiene 2 hijos o 3, necesita más que el que tiene 1 o 2. Entonces, la idea es un poco complementar, digamos, el ingreso del trabajador para que pueda, digamos, darle alimentación, educación y obviamente el concepto del subsidio familiar hace referencia al concepto de un salario de orden social. Es decir, es un concepto que va más allá del salario individual. El salario individual es el que recibe el trabajador. Entonces aquí hay un efecto redistributivo a los que más necesitan. Entonces eso se ha mantenido a lo largo del tiempo, aunque como lo mostraban ahora, el componente del 4% que se dedica a ese subsidio, digamos, a complementar el ingreso del trabajador, ha venido perdiendo participación. Digamos, aquí se habla del 34%, por ejemplo, pero creo que en el conjunto del sistema es por ahí la cuarta parte, digamos, de los 4 puntos, uno va a el subsidio familiar y el resto pues va a servicios y muchas cosas que ya el Estado le ha impuesto a las cajas, y por eso también con el SENA y otras entidades del Estado que han tenido el soporte de esta política social de carácter estructural. Entonces creo que en principio las cajas tienen un sentido en su origen y creo que hoy más que en el pasado. ¿Por qué? Porque hay muchas políticas públicas que han construido a este país con profundas inequidades. Esta es una sociedad profundamente inequitativa y entidades como estas por lo menos intentan contrarrestar a otras políticas que generan desigualdades, por ejemplo en materia tributaria. Este es un país que tiene una estructura tributaria profundamente inequitativa, es decir, este es un estado donde podríamos decir que es un estado a los Robin Hood. Recuerden que Robin Hood le robaba a los ricos para los pobres. Es un estado que le quita a los pobres para a los ricos.
Entonces, la tributación es fundamentalmente, se fundamenta fundamentalmente en la tributación indirecta. Aquí la tributación indirecta a través del IVA o el impuesto al consumo es una tributación que golpea más a las clases bajas que a las clases altas, ¿cierto? Porque relativamente paga más impuesto el pobre que el rico, cuando la tributación se fundamenta en la parte indirecta. La estructura salarial en Colombia se ha deteriorado. Por ejemplo, si uno mira la participación de los salarios en el ingreso nacional, en el 2012 era el 28%, hoy es el 26%, aparte de participación. Los subsidios que da el Estado van más a la gente rica que a la gente pobre. Miren, por ejemplo, el caso de ingreso seguro, gaberas tributarias. Entonces tenemos un problema donde hemos construido, a través de las políticas públicas, una sociedad profundamente desigual. Y creo que las cajas, por lo menos, contrarrestan un poco esas políticas de desigualdad que se han construido mediante otras políticas públicas que siguen haciendo carrera en el país. Entonces yo creo que hoy las cajas de compensación se requieren mucho, tienen mucha más vigencia, porque por lo menos es la única institución que tiene un modelo redistributivo del ingreso. A pesar de que en mi concepto particular, yo personalmente creo que a la gente pobre hay que darle más, ¿qué pienso yo? Que a la gente pobre hay que darle plata, no tanto servicios. Para mí que es más importante que la gente tenga plata para consumir, para comprar. Porque a veces, por ejemplo, en el tema educativo, por ejemplo, aquí se gasta plata en educación, y eso es importante, pero uno a veces se pregunta cuál es la pertinencia o la eficacia de la formación. Incluso ese debate yo lo he dado en el SENA, porque en el SENA muchas veces nos muestran, por aquí pasaron 6 millones de estudiantes, lo formamos, pero bueno, pero de esos 6 millones, ¿eso para qué les sirvió? Es decir, eso realmente les sirvió para conseguir un trabajo, y con ese trabajo tiene un ingreso. Y si uno va a mirar, a veces muestran las estadísticas de la gente que se ha formado, pero no hay un real impacto, digamos, en que eso le haya servido a la gente para generarse una autonomía financiera a través de un trabajo que brinda a la sociedad o la economía. Entonces son temas que uno habría que revisar un poco ese tema. Yo creo que de todas formas estamos en una sociedad que en la forma como se viene desarrollando se necesita revisar un poco las políticas laborales y obviamente las políticas sociales. Las políticas laborales hoy han precarizado al extremo el trabajo. Hoy tenemos una sociedad donde el trabajo se ha informalizado, y si miramos, por ejemplo, por acceso a la seguridad social, el 66% de los trabajadores de este país son informales. Es decir, o son trabajadores que están en la llamada economía del rebusque, trabajadores que inventan su puesto de trabajo, están en la calle, muchas veces acosados por los agentes del Estado. Y por otra parte, muchos trabajadores están vinculados bajo formas ilegales de vinculación en el Estado y en el sector privado. Y de su propio ingreso bien bajo, muchas veces tienen que asumir la contribución de la seguridad social. Entonces tenemos una gran, digamos, marginalidad en ese tema. Por ejemplo, en materia de cajas de compensación, de cada 100 trabajadores solamente hay 30 vinculados al sistema de la compensación familiar. Obviamente, las cajas van más allá de los formales. Ya se hablaba aquí de que, por ejemplo, en Antioquia 3 millones, van más allá de los formales. Ya hay una transferencia, digamos, de los formales a los que están en la informalidad, y eso me parece importante. Lo que uno le genera muchas dudas es si ese enfoque realmente tiene un sentido, digamos, estructural de resolver un problema, o es más un concepto de asistencialismo, que es un poco el concepto de la política social que hoy tenemos en el país, que es de corte asistencial y no es una política realmente de carácter social. Porque para mí la política social, digamos, de carácter social estructural, las cajas de compensación hacen parte de esa política, como también lo hace Bienestar Familiar o lo hace el SENA, porque tenemos una política de subsidios, de auxilios, y uno mira a veces, cuando aquí en el centro, mira uno en el Banco Agrario, filas que dan vuelta para alguien recibir 30.000, 40.000 pesos
por el modelo de asistencialismo que el Estado tiene en la política social, en la política que es de carácter asistencial y que es un tema que en mi concepto es más una administración de la pobreza que resolver estructuralmente el tema de la pobreza. Entonces yo creo que aquí hay un tema que de pronto habría que mirarlo frente a lo que hacen las cajas. Creo yo que es un impacto que contrarresta un poco el enfoque de ese concepto social de carácter asistencial de la política social y un modelo de desarrollo que lamentablemente genera, digamos, transferencias de recursos a las clases muy altas, especialmente a los sectores de mayores ingresos, y eso ha construido a Colombia como una sociedad donde tenemos un indicador Gini, que es el que mide la desigualdad, en punto 54. Somos una sociedad profundamente desigual. Entonces yo digo, las cajas nacieron para generar mayor igualdad, para tener un modelo redistributivo, pero el conjunto de políticas del Estado va en contravía de este modelo. Este modelo creo que es como una isla, es como una especie de oasis en este desierto que vivimos, y me parece que por lo menos yo soy de y el sindicalismo, por lo menos, no solamente tuvo que ver en el origen de las cajas, sino en la defensa de las cajas, porque hay amenazas, permanentemente uno observa propuestas empresariales de acabar con la contribución del 4% orientada a las cajas de compensación, como siempre lo han hecho, diciendo que estos costos salariales o parasalariales dificultan la generación de empleo, y así venimos con muchas reformas laborales o cuasi laborales en donde se reducen costos laborales, se desmontan cargas a las empresas sobre la idea de generar empleo, pero ese empleo es muy gaseoso. Normalmente, yo recuerdo cuando se hizo la ley 50 al 90, decían, vamos a recortar derechos laborales para generar empleo. Cuando la ley 50 al 90 se aprobó, la tasa de desempleo era como del 9%. 10 años después era del 20%. Entonces uno dice, bueno, ¿qué empleo se generó? Si antes la tasa de desempleo se duplicó. Entonces siempre salen con el argumento, si no hubiéramos hecho la reforma, la tasa de desempleo hubiera sido mayor. Entonces, siempre ganan en el debate. Entonces yo creo que aquí hay un tema de entenderlo, ¿verdad? Tenemos una política laboral profundamente precaria, de precarización del trabajo, a través de promover ilegalidades en vinculaciones laborales, una economía que no genera trabajo con derechos, y los pocos ocupados con derechos están sosteniendo pues todo un sistema a través de transferencias, digamos, de gente que es pobre, porque incluso las mismas cajas de compensación, los datos que dan, el 80% de los que están afiliados a las cajas, si no estoy mal, ganan menos de 2 salarios mínimos. Ese es el dato. Y le comento lo siguiente, para uno acceder al mínimo vital requiere más de 2 mínimos. Si hace algún tiempo incluso el Banco Mundial hablaba de 1.200.000 pesos, hace como 5 o 6 años. Pero por lo menos en Colombia, para que una familia lleve el mínimo vital a un hogar, se requiere que trabajen por lo menos 2.5 personas para llevar el mínimo vital a un hogar. Porque el mínimo es la mitad del mínimo vital. Si vamos a hablar del concepto de una canasta mínima vital, el salario mínimo es más o menos la mitad del mínimo vital. Entonces, tenemos que el 80% de los trabajadores no accede al mínimo vital. Y las cajas, obviamente, con el subsidio familiar, ayudan para que ese trabajador acceda a ese mínimo vital. Pero, si vamos a mirar, pues la gran mayoría de los trabajadores colombianos, la gran mayoría están excluidos de esa posibilidad. De hecho, se habla que más del 45% de los trabajadores colombianos ganan incluso menos de un mínimo para abajo. Entonces, ese es un problema. Tenemos una política laboral de empleos precarios, sin derechos, con ingresos que no acceden al mínimo vital, y por lo menos las cajas de compensación intentan resolver un problema, pero no pueden resolverlo de manera, digamos, universal, porque el contexto de las otras políticas no ayuda. Yo creo que aquí hay un tema estructural que hay que resolver, pero yo creo que por lo menos las cajas hay que defenderlas.
Sobre esto, sobre las cajas mismas, hay muchos debates. Yo incluso creo que de manera muy tranquila hay que pensar un poco, revisar un poco este modelo, que si bien es cierto, hay que defenderlo, y el sindicalismo lo ha defendido en las calles, en el Congreso, en las mesas de concertación con los empresarios. Hemos defendido a la caja de compensación, hemos defendido la contribución del 4%, hemos recogido firmas. Es decir, las cajas de compensación, en mi concepto, es una conquista democrática del sindicalismo. Es decir, significa democracia social. Es democracia social. Ha estado bajo muchos ataques del gobierno. Los empresarios permanentemente están promoviendo la idea de acabar con la contribución parafiscal. Y yo creo que este es un tema que sí se logra por parte del gobierno y los empresarios. Contribuiría a que Colombia, de pronto, del tercer puesto que tenemos en desigualdad, probablemente pasemos al primero. Pues no creo que sea muy lejos que le ganemos a Haití, pues, en materia de desigualdad. Entonces, ese es un tema que tiene que ver un poco con la democracia. Es decir, el tema de los ingresos para acceder al mínimo vital es un tema de la democracia. Y yo creo que en ese sentido las cajas por lo menos tienen que seguir vigentes. Yo creo que de pronto es un concepto también, porque sobre esto hay muchos debates. Uno tampoco puede, digamos, defender a rajatabla la forma como funcionan muchas cajas. A pesar de los controles que se hablan aquí, en muchos se han señalado problemas de corrupción. También se hablan un poco de estructuras salariales inequitativas dentro de las cajas. También hay cajas que por su tamaño no son muy eficientes. Incluso las mismas cajas tienen muchos problemas. A veces entre ellas hay más competencia que cooperación. Y yo creo que este es un sistema que debe articularse, que debe complementarse, que debe hacer sinergias. Y a veces hay peleas entre las cajas por los socios. Esos son temas que me parece a mí que no ayudan mucho tampoco a que el sistema sea mucho más eficaz y tenga un impacto mucho mayor. Pero aún con todas las dificultades que tiene, y que yo creo que este modelo habría que revisarse, de pronto algunos hablan de fusionar cajas que sean mucho más fuertes, porque hay mucha fragmentación en el país, en este sistema, y creo que habría que mirar un poco la revisión de este modelo, pero por lo menos porque el país ha cambiado. Obviamente este no es el país que mencionábamos de hace 54 años, y no podemos hablar de unas cajas como surgieron. Pero creo que sí hay que señalar que el gobierno le ha impuesto muchas obligaciones que son del resorte de la política nacional a la caja de compensación, y eso ha desnaturalizado en parte la orientación fundamental de la compensación, que en mi concepto debería tener un mayor componente monetario. ¿Sí? Porque yo creo que gente con bajos ingresos, y creo que a la gente pobre hay que darle plata para que compre, pues, más que darle un servicio, un cursito por allí, que no sé qué, que eso es importante, pues yo no digo, pero creo que en última instancia esto es un tema para debatirlo con tranquilidad. Pero me parece que el sistema, independientemente de las falencias que tenga, las dificultades que tenga, es un sistema que ha sido importante para que no tengamos de pronto una sociedad inviable, pues, porque la inviabilidad de la sociedad colombiana, y más ahora que estamos hablando de un proceso de paz, donde hay gente que se tiene que reinsertar a la sociedad, que hay que darle un espacio a esa gente que se reinserta a la sociedad y que vienen de culturas diferentes, hay que recalificarlo, darle un empleo, un ingreso, un lugar en la sociedad colombiana. Y creo que las cajas pueden tener un papel importante en eso. Muchas gracias, Carlos, Julio, por la respuesta que nos da. Como ven ustedes, es un panorama distinto. Julio nos muestra a nosotros otro país, un país en el cual vemos nosotros la inequidad y la desigualdad. Reconoce los grandes problemas que existen en el sistema económico y la forma como en esta sociedad se le ha tratado de dar respuesta a esa problemática. Y una de ellas es a través de la lucha de los trabajadores
por crear formas redistributivas. Y de allí entonces las cajas de compensación como una forma de hacerle frente a una lógica de un sistema económico que es altamente inequitativo. Pero eso no se ha solucionado. Nos cuenta Carlos Julio que continúa el sistema donde ha trabajado más en el asunto, digámoslo, de un modelo asistencial y no social, y nos hace una propuesta, hace una crítica al modelo de desarrollo, aunque reconoce el aporte tan importante que han cumplido la compensación y el subsidio en Colombia. Reconoce la importancia que tiene para el modelo y de esa manera vislumbra y nos dice es importante que en el futuro se piense. Pero nos ha planteado dos asuntos. Yo voy a aprovechar esos dos asuntos que nos plantea Carlos Julio y voy a hacerles una última pregunta. Ya en este caso no se van a demorar 20 minutos, sino que espero que lo hagan en 5 minutos para que la palabra la puedan tener nuestro auditorio, las personas que nos acompañan, que deben tener muchas preguntas y cuestionamientos frente a lo que hemos trabajado. La pregunta es sobre el futuro, y particularmente es que en esa historia que usted cuenta, una de las características es que en Colombia hemos pensado en desarrollo, y por eso hemos hecho unos planes de desarrollo. Desde 1971, por ejemplo, los planes de desarrollo siempre han dicho a qué le van a apuntar. Lo último que tenemos lo han llamado 3 elementos, y lo han llamado la equidad, la educación y la paz, el último plan de desarrollo. Y le apuntan básicamente a 2 elementos. Yo creo que las cajas de compensación le apuntan a esos 3 elementos. Y es a la equidad o a la redistribución, si podemos llamarlo de esa manera. Segundo, es una de las grandes actividades que hacen las cajas de compensación, son la educación. Y un tercer elemento es la paz. Yo voy a preguntar sobre eso. Por el lado de Hernán, un poco, ¿cuál es el reto que tienen las cajas de compensación en los planes de desarrollo nacional y también local en Medellín? ¿Cómo podrían contribuir al desarrollo y qué está pensando frente a ello? Y también yo creo que, Carlos Julio, podríamos hacer algo y es pensar en cómo desde los trabajadores se le exige a las cajas, pero también uno cuando señala con 3 dedos para uno. Y yo creo que es importante decirse cuál es la responsabilidad también de los trabajadores en los planes de desarrollo en eso. Y agreguémosle una cosa más, y si pensáramos en un posconflicto como lo acaba de nombrar usted, y en ese posconflicto cómo se ven las cajas de compensación, las cajas que trabajan en este sistema. Entonces, vamos a ver cómo pensamos el futuro y qué retos ven ustedes que pueden establecerse para las cajas de compensación y este sistema en el desarrollo y en el futuro si habláramos de un posconflicto. Hermano, Carlos Julio menciona un tema con el que yo estoy de acuerdo, y es que este momento no solamente coyuntural, sino propicio para repensar el sistema. Yo creo que este es un sistema que está viejito y que, digamos, le ha faltado protagonismo y le ha faltado a quienes somos parte del sistema el reclamar producto de la esencia y, digamos, no estar como sometidos un poco al vaivén de esos gobiernos de turno que nos endilgan más y más obligatoriedades. Yo creo que ante un posible escenario de posconflicto a nivel nacional, uno de los compromisos que debe asumir la caja, y no solamente las cajas, no solamente el sistema del subsidio, sino nosotros como sociedad, es preguntarnos por qué y cómo así que un posible escenario de posconflicto. Pues, ¿qué estamos esperando nosotros como sociedad para resolver el conflicto interno que existe en el país? Y yo creo que si nosotros estamos esperando, y esto lo digo a título personal, no por supuesto en la posición institucional, pero si nosotros estamos esperando que el tema lo resuelvan en La Habana, yo creo que van a pasar otros añitos. Entonces ahí es bien importante que nosotros como sociedad, como sistema, como cajas de compensación le apostemos primero a la corresponsabilidad, esto es de todos, y las reformas y los cambios, si se quiere, transformaciones empiezan por las pequeñas cosas, y esa corresponsabilidad, lo segundo, esa articulación institucional que deben promover los actores como las cajas de compensación, son esfuerzos importantes para generar un escenario propicio para soportar
lo que nosotros reconocemos como posconflicto. Si de pronto me escucharon ahora y hablábamos un poquito de historia, las cajas de compensación nacieron en un escenario aparentemente posconflicto, ¿cierto? Masacres en las bananeras, el asesinato de un caudillo en Bogotá generó una guerra civil en todo el país. De un lado, la gente en el monte, ¿sí? En el 64, en París. Y las cajas de compensación soportaban esa oferta institucional y ese actuar del Estado en el territorio. Entonces, las cajas de compensación como memoria y como laboratorio social tenemos una responsabilidad importante en ese sentido. Y lo tercero, continuar apostándole a esa innovación social, ¿cierto? Al repensar las políticas públicas para los jóvenes, como usted lo menciona. Miren, yo estoy planteando en el papel, obviamente el papel y el Excel puede con todo, pero parte de la innovación que estoy planteando en un ejercicio académico va enfocado a eso, Carlos Julio. Insisto, hoy por hoy, hablando de las cifras, hoy por hoy, basados en un salario mínimo mensual legal vigente, una cuota monetaria representa el 4%, 25.700 pesos. Si nosotros omitiéramos o no contáramos con esa obligatoriedad por parte del Estado, esa cuota monetaria, esos 25.700 pesos, que son el 34% que les mostraba, podría incrementarse tal vez a un 8, inclusive a un 10% más. Estamos hablando de 55.000, 60.000 pesos más. Eso es duplicar, casi que triplicar la cuota monetaria. Y creo que 60.000 pesos para una familia es de gran ayuda. Y ese era el sistema, ¿cierto? Nosotros, por supuesto, nos enorgullecemos de todo lo que ocurre, pero con todo respeto, nosotros no tenemos por qué hacerle giros al Fondo de Solidaridad en Salud. Eso es una responsabilidad distinta de para qué fuimos creadas las cajas de compensación. Entonces, en ese escenario de posconflicto, en ese lograr soportar esas dificultades, esas necesidades, en lograr cubrir esas no solamente necesidades, sino angustias y afugias que sufre gran parte de la población, las cajas de compensación tienen un banco de conocimiento importante, no solamente en los programas que yo rápidamente les mostraba, sino en el lograr propiciar y promover un sinnúmero de políticas públicas en educación, en cultura, en desarrollo social, en recreación y demás. Y creo que volvemos las cajas de compensación a ocupar un sitial importante en la historia, que en la medida que nosotros como sistema y como cajas de compensación logremos nosotros repensarnos, vamos a impulsar ese momento del posconflicto. O sea, yo creo que en el tema de la solución, digamos, del conflicto armado, que a pesar de las dificultades que se han presentado, en lo personal creo que va a llegar a un punto de acuerdo entre la insurgencia y el gobierno. En Colombia requerimos para que esos acuerdos de La Habana no se transformen en una paz negativa, como la que tenemos, por ejemplo, en Salvador, donde hay mayores niveles de violencia que antes, cuando había el conflicto político. Necesitamos políticas y agendas que hagan sostenible, que hagan durable este proceso, es decir, que la paz realmente sea sostenible y que no involucionemos en un proceso de descomposición como hay en Centroamérica, de bandas, mafias, drogas, delincuencia. Hay una descomposición social impresionante porque las políticas públicas no incluyeron y no resolvieron, digamos, los problemas que dejó la guerra. Este departamento tiene una particularidad. Este es el departamento donde tenemos el mayor número de víctimas de la guerra, de desplazados, y creo que los planes de desarrollo y las cajas de compensación tienen que orientar recursos un poco a organizar víctimas, ponerle una voz al dolor humano. El dolor humano tiene que hablar, porque aquí han hablado los victimarios. Las víctimas todavía no hemos escuchado lo que piensan, digamos, y que ayudemos a construir agendas de reparación, de reparar, para que el país se pueda reconciliar.
porque el problema es que hay muchos, esta es una sociedad donde tenemos, digamos, tres grandes sentimientos confluyen en la sociedad colombiana. Primero, hay odios acumulados, gente con odios, me mataron la familia, mi esposa, mis hijos. Hay gente con profundos odios, hay gente con miedos, profundos miedos, gente que tiene miedo para hablar, y también hay profunda desconfianza. Y aquí no creemos en nosotros mismos, la gente no cree en el Estado, los trabajadores no creen en los empresarios no creen en los trabajadores. Profunda desconfianza porque estamos también en una sociedad de profundo incumplimiento, de una sociedad donde se hacen acuerdos y no los cumplen, ¿no? Aquí, entonces tenemos desconfianza, miedos y odios. Esa es la sociedad que tenemos hoy y la sociedad que hay que transformar. Y creo que los planes de desarrollo territoriales y obviamente recursos en lo que se pueda, porque yo creo también de que la compensación familiar hay que tratar de mejorar el componente monetario, pero obviamente no todo. Hay que tratar de mirar un poco las realidades territoriales, y este departamento de manera particular requiere grandes organizaciones. Hay que organizar a la gente para que la gente pueda hablar, se pueda expresar y pueda hacer propuestas de cómo se repararía el daño que se le hizo. Y eso tiene significados diferentes en muchos lugares. Esto no es lo mismo un municipio que otro. Hay locales, ciudades y municipios donde la violencia ha sido mucho más concentrada que otros. Y obviamente las políticas tienen que ser diferentes. Pero yo creo que ese tema de los daños que hizo la guerra, que ha hecho el conflicto, y Medellín es una ciudad que tiene un impacto muy grande en el tema de la violencia, el caso de Urabá, el oriente antioqueño, pues donde está muy concentrada la violencia de paramilitares, guerrillas, agentes estatales, y que han destruido núcleos familiares, empleos, empresas. Entonces yo creo que hay que un poco mirar cómo los recursos se orientan eficientemente para que logremos identificar los daños ocasionados, las propuestas de reparación que se plantean desde la sociedad, generar también emprendimientos productivos, recalificaciones laborales. Es decir, hay pues, muchas necesidades y los recursos son pocos. Y esos pocos recursos, porque aquí estamos, incluso el mismo gobierno está pensando mucho en la ponchera que va a poner a la comunidad internacional, pero yo creo que la comunidad internacional va a dar limosnas. Y los recursos deben salir de aquí y hay que organizarlos bien. Y me preocupa mucho la mezquindad de los empresarios. Quieren una paz que no cueste, no quieren poner plata, no quieren pagar impuestos. Y eso es un tema que preocupa, porque esto es un tema también de plata. Pues yo digo que a veces la gente cree que es un tema de ideas, pero en última instancia los problemas de infraestructura, los problemas del colegio, del hospital, el problema de los proyectos productivos, del crédito, eso es tema de plata y vamos a requerir recursos. De lo contrario, yo digo que si no asumimos, digamos, con responsabilidad el momento que vive el país, un país que está en un momento de reorientar, digamos, el rumbo para construir un país diferente, un país incluyente, un país con trabajo, con derechos, y en donde las diferencias se resuelvan conversando. Es un país donde lamentablemente no somos muy buenos para resolver las diferencias conversando. No hay cultura de diálogo social para resolver conflictos. Los conflictos hacen parte de la vida, de la convivencia humana, y debemos transformar esta cultura para que nos transmitamos de manera democrática. Y yo creo que eso es un poco lo que podríamos hacer desde los planes locales y obviamente lo que las cajas pueden contribuir ahí. Muchas gracias a los dos por la respuesta. Ha llegado el momento de las preguntas que ustedes nos van a hacer. Aquí tengo 10 preguntas. O sea, si contamos más o menos 30, a uno de cada 3 hizo una pregunta. Y dentro de ellas tengo otros grupos de preguntas. Las primeras, yo creo que es normal que la hicieran. Y es que cuando dan tanto de eso tan bueno, entonces uno pregunta ¿y por qué no estoy ahí? La pregunta que han hecho algunos de ustedes es ¿qué pasa con los que están desempleados? ¿O qué pasa con los habitantes de la calle?
¿O qué pasa con los pobres que no tienen acceso a esto? ¿Por qué no nos meten en ese sistema? ¿O qué se puede hacer en el modelo de desarrollo para que la única opción que tiene de redistribución, pues se logre de alguna? Ahí no tenemos cabida nosotros, podremos tener cabida. ¿Qué se puede hacer para ello? Y esa es una inquietud que está allí. Como sé que esa es una pregunta, ¿cierto?, que no solamente es para ellos, sino para todos y para afuera, ¿cierto?, políticos y todo, hay otras dos o tres preguntas asociadas a otros asuntos. Y es, ¿qué están haciendo ustedes para influir, para incidir en los desarrollos? Por ejemplo, para el mejoramiento del sistema. Hay una pregunta asociada a eso y es, ¿qué están haciendo las cajas de compensación, ¿cierto?, en trabajo coordinado, que es tan importante para poder mirar a ver cómo están presionando al gobierno local, nacional, para poder incidir en las decisiones que toman? O en el caso de los sindicatos, ¿qué están haciendo los sindicatos para que se cambie y se mejore este sistema? Son esos dos grupos de preguntas. Como hay muchos que de pronto no están allí, no caben dentro de estas preguntas, después de esta respuesta, por favor, levantamos la mano y hacemos otras si tienen distintas a esta, de pronto no supe leer o no han tenido la oportunidad de escribirla o les gustaría más bien hacerla de manera oral. Entonces, empecemos con eso, y es sobre el primer asunto, es qué estamos haciendo con los que están por fuera del sistema o qué se puede hacer, y lo segundo es qué están haciendo ustedes para el mejoramiento del sistema, que es otra, es la misma pregunta, pero diciéndole cuál es la responsabilidad de ustedes aquí. No sé cuál de los dos quiere primero. A ver, yo creo que el tema, digamos, de las altas exclusiones, porque es un país donde la mayoría de la sociedad está excluida de derechos, del trabajo, se requiere un poco de pensar el papel del Estado. Yo creo que incluso hay que hacer un nuevo pacto entre empresarios y trabajadores para fortalecer el papel redistributivo de las cajas. Hay que quitarle todas esas arandelas que le han impuesto a las cajas, que son obligación del Estado. Es decir, que el Estado tiene que asumir sus responsabilidades. Y aquí hay que volver a encontrar un poco que quienes ganan más deben tributar más. Los que no tienen forma de pagar impuestos, que no paguen, ¿cierto? Aquí hay que revisar un poco el modelo tributario, el modelo financiero. Hay que repensar el Estado y repensar un poco también la economía, especialmente qué clases de empresas vamos a promover. Si el país va a seguir cabalgando sobre el extractivismo mineroenergético, que muy poco empleo genera, pero que genera muchos recursos, mucha riqueza para poca gente, ¿cierto? Porque ese es un poco el tema. Entonces necesitamos un modelo que sea más incluyente con el tema del empleo, y un empleo que sea sostenible, un empleo con derechos. Y cuando hablamos de derechos, estamos hablando de la afiliación a una EPS, a una ARL, derechos laborales, a un fondo de pensiones, a un fondo de cesantías, a una caja de compensación. El trabajo debe vincularme a eso. El trabajo tiene que ser la puerta de entrada a la seguridad social. Y creo que eso requiere un poco de pensar pues, todo el modelo económico, aprovechando el tema de los acuerdos de La Habana, ¿cierto? Porque un tema que es importante es que en La Habana no se está discutiendo el modelo de desarrollo. Yo creo que eso está bien. Eso es un tema de la sociedad colombiana, de los trabajadores, de los empresarios, de las élites políticas. La agenda de allá está clara de qué se trata, y creo que los otros temas hay que construirlos. Yo creo que la paz de este país no se firma en La Habana. En La Habana puede ser el 5% de la paz, la cuota inicial. El otro 95% hay que construirlo todos los colombianos. Y tiene que ver con revisar un poco lo que hemos venido haciendo, el modelo empresarial que se ha venido promoviendo, cuáles son las políticas públicas que han orientado este país, y revisarlo, y desde luego, dentro de ese contexto, revisar un poco el tema de las cajas. Yo creo que el tema de las cajas, hay que revisar un poco el papel que vienen desempeñando hoy, que yo la defiendo, pero creo que podría ser mejor el papel distributivo que deben tener. Y obviamente, la inclusión en el sistema de cooperación familiar está relacionado con el tema del empleo con derechos.
no será posible, pues, empleos de ingresos inferiores al mínimo, improductivos, ineficientes. Esos temas hay que repensarlos. De lo contrario, pues, vamos a tener una frustración impresionante como la que se han vivido en muchas sociedades que han tenido conflictos armados, que han hecho grandes esfuerzos por resolverlos, pero que el tránsito a la nueva sociedad ha sido a una paz violenta. Yo creo que la paz que requerimos es una paz democrática, una paz pacífica, y eso se construye con trabajo, se construye con un modelo empresarial que permita generar empleo con derechos y en donde tengamos políticas públicas que complementen el rol retributivo de las cajas. De las cajas promueve el modelo retributivo, pero las cajas solas, en un contexto de políticas adversas a este modelo, va a ser muy difícil. ¿Qué pasa con los desempleados? Miren, para repasar un dato que nos da Carlos Julio ahora, el 66% de la economía es informal, ¿cierto? 22 millones de colombianos representan la fuerza laboral en el país, pero solo 8 millones de pesos son asalariados, contando con las condiciones dignas de trabajo. Entonces estamos hablando de 14 millones de colombianos están por fuera, y eso es un tema por resolver, ¿sí? La informalidad, porque esto que yo les alcanzo a exponer son beneficios, son servicios, son programas que no son suficientes, por supuesto, pero que dignifican la condición del empleado y generan un sinnúmero de condiciones favorables para los temas de calidad de vida. Y yo creo que ese tema de informalidad, hay que mirarlo con lupa. O sea, 66% de la economía colombiana es informal. Medellín, aún con nuestras condiciones, está por encima del 40%, 43, 44%, pero es un índice preocupante y dramático. Y ahí nosotros tenemos que enfocarnos como Estado, como sociedad, y las cajas de compensación, por supuesto, generar condiciones, generar programas y divulgar, porque un tema de las cajas de compensación, uno de los retos de las cajas de compensación también es lograr comunicar lo que nosotros hacemos. Muchas veces nos reconocen o por una biblioteca o por un parque recreativo o porque entregamos una cuota monetaria, y nosotros hacemos un sinnúmero de cosas y ahí tenemos un reto importante. Pero miren, para los desempleados, para las personas que hoy por hoy no son parte del sistema, les habla del mecanismo de protección al cesante. De esas personas que salen del sistema, pero que hicieron aportes periódicos, continúan al menos durante 6 meses más contando con su salud. Es decir, yo pierdo mi empleo, pero aún quedo cubierto por los servicios de salud, pero también continúan mis aportes a pensión y los temas que ahora les contaba. Y tenemos también ahora un programa que se está impulsando desde el Ministerio del Trabajo, que se ha denominado los 40.000 empleos, donde se busca que a estas personas sin experiencia, personas que están buscando insertarse en el mercado laboral, pues cuenten con su primer empleo al menos por 6 meses más, por 6 meses donde las cajas de compensación de una de esas obligatoriedades pues, van a girar los recursos para que estas personas pues, puedan adquirir la experiencia, porque estamos en medio de un círculo vicioso donde un recién egresado quiere trabajar, está en condiciones, pero no le dan trabajo porque no tiene experiencia, mínimo de 2 años de experiencia le exigen a uno. ¿Cómo la va a coger si no me contratan? Entonces, es un impulso importante y es un compromiso que se hace también con los empresarios, porque entonces luego de esta vinculación que hace el empresario, el Estado entonces lo vinculará durante 6 meses más para que esté inserto en su trabajo durante 1 año completo. Les voy a dar un dato, no lo montó la Caja de Compensación ni Confenalco Antioquia, para que si hay críticas o aplausos, no son para mí. El programa plantea que un bachiller se va a ganar 700.000 pesos, 700.000 pesos más prestaciones. Un técnico y un tecnólogo FARET 750.000 pesos y un profesional 900.000 pesos. Ese es el rango que ha definido el gobierno nacional, no somos nosotros, ¿sí?
pero yo siento que ahí hay una oportunidad de revisión, ¿sí? Sobre todo frente a la remuneración de la que estamos hablando. Ahí se los dejo. ¿Y cómo estamos mejorando nosotros el sistema? Para terminar, miren, recuperar la identidad social, la esencia que nosotros tenemos. Este es un sistema, y yo defiendo eso, solidario, no universal. Nosotros nos debemos a los afiliados, nosotros nos debemos a nuestros empresarios, nosotros nos debemos a nuestros trabajadores, ¿cierto? Entiéndanme lo que les digo, la inversión social es una responsabilidad del Estado, ¿cierto? No de las cajas de compensación. Nosotros como operadores, como socios, como aliados, lo hacemos y lo sabemos hacer muy bien, pero hay una responsabilidad importante que el Estado debe reconocer y que el Estado debe retomar. Y parte de lo que nosotros estamos incidiendo y promoviendo es recuperar la esencia del sistema, nuestro afiliado, y que de hecho, segundo aspecto, los beneficios del sistema del subsidio familiar puedan estar orientados en personas, recuerdan la categorización, personas que están en la categoría A y B, personas que ganan entre 1 y 4 salarios mínimos, entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que son pues finalmente las personas que más necesitan este sinnúmero de beneficios. Que por supuesto haya una visión de sostenibilidad, porque estos servicios tienen un costo, para algunos tienen unas tarifas altas, eso es un tema también a revisar, pero que sean programas asequibles y que puedan ser fáciles para el disfrute de estas personas. Tercer elemento, que continuemos promoviendo la visión regional. Una cosa es, ¿cómo es? Una cosa es Cundinamarca y otra cosa es Dinamarca. Una cosa es Medellín y otra cosa son nuestras regiones, ¿cierto? Las personas que han tenido la oportunidad de recorrer este departamento entienden precisamente esas brechas sociales que existen. La realidad de las cajas de compensación no lo representan las 3 cajas bogotanas. Esto es distinto, y en las cajas regionales tenemos una visión y inclusive una comprensión distinta del negocio. Y cuarto elemento, y con eso termino, la informalidad. Nosotros tenemos un capítulo, si se quiere, de afiliación para los independientes, ¿cierto? Entonces, una persona que es independiente, informal, que vive de la economía del rebusque, puede hacer un aporte hasta del 2% sobre la base salarial, sobre la base salarial que se define, un salario mínimo, estamos hablando de 12.000 pesos, ¿cierto? O del 0.6%, que entran a ser 4.000 pesos más o menos. Por ese aporte, por hacer, por ejemplo, el aporte de los 12.000 pesos, del 2%, puede recibir subsidio de vivienda, ¿sí? Puede acceder a los servicios subsidiados en nuestros hoteles y parques y, por supuesto, disfrutar de toda esta serie de programas y servicios. Un independiente ¿a qué no accede? Al pago de la cuota monetaria y a estos servicios de mecanismo de protección al cesante. Pero para una persona de estas que se gana un salario mínimo mensual legal vigente, tal vez menos, sin duda contar con los beneficios que tiene una caja de compensación tiene un impacto tremendo en su calidad de vida. Bueno, como ven ustedes, tenemos unas respuestas, o al menos nos presentan un panorama de las dificultades, de los problemas que se han trabajado. A partir de ahora, pues, si hay algunas preguntas que no se han recogido y que ustedes quieren ampliar, podemos hacerla. Está en sus manos en dirigirla a uno u otro o a los dos, y de esta manera vamos acabando las preguntas. ¿Quién quiere hacer una pregunta que de pronto no esté recogida? Claro, si quieren, se puede levantar simplemente y hacerla, si tienen, porque como le dijeran, alrededor de 10 preguntas, y creo yo que allí las encontré. La única distinta que había, les cuento algo, es sobre, por favor, hablar de la ley que sacó el doctor Rafael Pardo, ¿cierto? Que a los pensionados con SM, ¿cierto? Con un SM, el salario mínimo de ser, ¿cierto? No se les debe cobrar la afiliación a las cajas de compensación, que por favor expliquen, a ver si es cierto esto. Esa es la única pregunta distinta a las que había hecho. ¿Quién pueda? Tengo una para Carlos Julio.
digamos, en el tema de los conflictos, cómo pueden los sindicatos plantear propuestas de compensación para llevar a estas zonas donde ha habido sindicatos, como en la Navidad, por ejemplo, digamos, grupos de líderes que han sido golpeados por el conflicto, digamos, que puedan desarrollar el programa desde esa asesoría y de ese conocimiento concreto en términos de los servicios y programas que puedan llevarse en ese sentido, con recursos de los municipios, de cooperación internacional, nacional del mismo municipio donde se desarrolla el alcance el tema de las víctimas como tal. Y para muchas veces las cajas de compensación, como otras entidades del país, muchas veces ponen los intereses de mantener el equilibrio económico, el desarrollo económico, mantener ese sentido social. ¿Qué deben hacer los empleados, los trabajadores, los ciudadanos, para que las cajas, digamos, por términos de manejo administrativo o por la coyuntura del mercado, mantengan el sentido social y no pierdan ante el tema de los ingresos, ante el tema de mera cifra financiera, mantengan el sentido social. Bueno, estamos en un departamento que, como lo señalaba, es de los de mayor concentración de violencia política y social. Casi la mitad de los asesinatos de sindicalistas de Colombia están en este departamento, y casi el 40% de todos los hechos de violencia. Aquí ha habido lo que hemos llamado una política de exterminio, digamos, del sindicalismo, donde han acabado sindicatos físicamente o lo han reducido a la mínima expresión por la vía violenta. El sindicalismo viene de muchos eventos construyendo una propuesta para que el gobierno construya una política pública de reparación colectiva al sindicalismo. Es decir, una agenda de reparación colectiva involucra muchas cosas, incluso no necesariamente monetarias. Hay muchas que son simbólicas, ¿cierto? Por ejemplo, el tema, por ejemplo, incluso recuperar el buen nombre, pues, de un dirigente que supuestamente lo asesinaron porque era guerrillero, porque a veces aquí a uno lo matan y después lo matan 2 veces, lo matan y después dicen que lo mataron porque era un delincuente o un guerrillero, cosas de ese tipo. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un proceso de memoria, de construcción de memoria, para definir qué pasó. Primero hay que establecer la verdad de qué pasó, quién lo hizo, dónde está, porque incluso aquí también hay que mirar dónde están. Muchos están desaparecidos y no saben dónde están. Entonces, todo eso tiene que ver con un tema de verdad, de medir impactos de esa violencia, y sobre eso intentar, pues, hacer una agenda que intente recuperar o restaurar en parte los daños causados. El sindicalismo, por ejemplo, ha planteado que donde se han acabado los sindicatos, por lo menos se den condiciones de garantías para que esos sindicatos se vuelvan a recuperar, a restablecer. Derechos que se perdieron se vuelvan a recuperar. Por ejemplo, hacer investigaciones, libros, monumentos, homenajes, digamos, frente al rol del sindicalismo en la democracia. Pues yo creo que hay elementos que se han venido planteando. Y creo que lo importante en esto es que el sindicalismo lo que ha planteado es que por lo menos en esto se conozca la verdad, por lo menos haya algo de justicia, y por lo menos algunos elementos de reparación de esos daños. Eso es un deber del Estado, y obviamente si hay empresarios, porque sabemos que hay empresarios, porque aquí ha habido una gran conquista también democrática, que para mí fue lo que llamaban la parapolítica, que es haber descubierto los nexos del mundo criminal con los políticos y la clase política, pero muy poco se ha avanzado en la relación del empresariado, pues, con
porque a veces se han sancionado y condenado a los que han ejecutado los asesinatos, pero no los determinadores, pero no se ha ido a los determinadores. Esos son temas que hay que, para el tema sindical es importante eso. Entonces, y una cosa es la verdad histórica y otra cosa es la verdad judicial, porque a veces los jueces se quedan a mitad de camino. Entonces yo creo que todo esto es un tema que ya el sindicalismo viene pensando y se vienen elevando propuestas, y yo creo que por lo menos en ese sentido la idea es que quienes tengan las responsabilidades asuman sus responsabilidades, y creo que las cajas, pues por lo menos en eso podrían ayudar a este proceso de buscar encuentros, por lo menos encuentros para hablar y dialogar, porque este es un tema que se resuelve dialogando. Pues yo creo que ya las cosas que pasaron, pasaron. Lo importante es que eso no se vuelva a repetir, que no se repita, que se conozca la verdad, que haya algo de justicia y obviamente que exista algunos elementos de reparación al sindicalismo, que hoy está bastante debilitado en parte por esa violencia. Tenemos un sindicalismo muy marginal, menos del 5% de los trabajadores colombianos están asociados a sindicatos, y gran parte de por qué es así es la violencia histórica que ha afectado al sindicalismo colombiano. Casi que tomo lo último que dijo Carlos Julio para responder la pregunta, y es cómo las cajas pueden mantener esa esencia y ese sentido social, generando ese equilibrio pues, entre lo económico y lo social, y es precisamente acercarnos a la ciudadanía, promover ese diálogo, divulgar ese día a día nuestro como instituciones y como cajas de compensación. Yo me atrevería a decir que la gran mayoría de ustedes pues, no conocía el detalle de los servicios de caja y de la distribución de nuestro 4% y de lo que es el sistema como tal. Y nosotros ahí tenemos un enorme reto, acercarnos al ciudadano, que entiendan el alcance de los beneficios de la compensación y el subsidio familiar. Y hay un gran aliado para eso, para ello es una herramienta que tiene la caja de compensación, es el sistema de información local que se lidera desde nuestro departamento de bibliotecas. Y yo creo, Luis Carlos, Lina, que nosotros ahí hay que perseverar sobre la herramienta, porque se convierte también en un observatorio de ciudadanía interesantísimo, y sobre todo porque no tendremos en el futuro que repetir los errores del pasado, y a ese sistema hay que seguirle, no solamente hay que seguirle creciendo, sino seguir promoviéndolo e impulsándolo. Y vamos logrando ese equilibrio, un poco desde la visión económica, pero por supuesto respondiendo a ese sentido social. Y una tercera acción y un tercer reto que nosotros tenemos es comenzar a evaluar y a dimensionar nuestras intervenciones desde una medición de impacto y ir más allá de las coberturas. 3 millones de usuarios tuvimos en nuestros servicios de biblioteca, y eso es un servicio impresionante, y de lo cual, insisto y recuerdo, nos sentimos muy orgullosos. Pero ¿qué pasa por aquellos, o qué pasa con aquellos chicos, qué pasa con aquellas familias que vieron una experiencia en el bibliocirco, ¿cierto? En la carpa para bebés. Ahí hay un impacto social que hay que cuantificar y que hay que dimensionar. Nosotros tenemos que dejar de contar, y lo digo con franqueza, pero también con responsabilidad, por lo que nos pide el sistema. Debemos dejar de contar cabezas. ¿Sí? Y entregamos tantos subsidios, y entraron cuántas personas a las bibliotecas, y entregamos tantos cuadernos, y entregamos. Entonces el sistema de la entrega y no el sistema del subsidio frente al desarrollo. Entonces creo que ahí nosotros también como cajas, como sistema de subsidio, debemos evolucionar. Es parte de lo que nos convierte en un sistema viejito, para nosotros poder hablar de desarrollo, de impacto real en las dimensiones no solamente personal de ese trabajador, sino también familiar, social, económica, de habitabilidad y demás. Nada más el tema del subsidio. Entonces, entregamos 1.600 subsidios por más de 17.000 millones de pesos, y no sé si recuerdan las cifras, eso decía la diapositiva.
pero ¿qué representa para una persona poder ponerle un piso digno a su vivienda, poder pintar la pared, poder mejorar su hogar como tal, su vivienda, su espacio habitacional, o por qué no, pues contar con una casa, con un apartamento, no sé, con mayores condiciones? Entonces, ese es el verdadero equilibrio que nosotros debemos buscar, esperar que las personas que son parte del sistema reclamen y defiendan ese derecho. Hoy por hoy estamos nosotros en un momento de revisión del sistema, amenaza del 4, como pasa con cada gobierno, que las cajas deben hacer una cosa, que las cajas deben hacer otra, que entonces ya no debe ser el 4, sino el 3% para financiar la educación, para financiar el sistema de salud. Y eso es plata, y con esto cierro, eso es dinero de los trabajadores, eso es dinero de las personas que son parte del sistema, y la redistribución para mí debe ser una redistribución solidaria y no universal, y eso es la esencia del sistema. Muchas gracias. Aquí vemos una serie de posiciones muy distintas esta noche, ¿cierto? Pero complementarias. Arrancamos mirando el contexto en el que nacen las cajas de compensación, 1950, una época de la posguerra, digámoslo aquí, o de la posviolencia que habíamos tenido, una guerra civil demasiado atroz, pero también el inicio de otra, que hemos continuado a lo largo de estos 50 años de historia de Colombia. Y eso lo que nos muestra es que estamos en este momento de una época de transición donde es importante conocer nuestras particularidades, nuestra historia y conocer nuestra experiencia. Aquí nos recuerdan algo muy importante, Carlos. Y Carlos dice, allá en La Habana se está discutiendo una serie de asuntos, pero sobre todo está discutiendo la desmovilización de un grupo, donde se está aprovechando para discutir 4 grandes puntos, como el tema agrario, que es importante, el tema de las drogas, el tema de la participación política y también asuntos que tienen que ver con las víctimas que nos encontramos nosotros. Pero allá nos está discutiendo un asunto que sí es que discutirlo acá, y es el tema del desarrollo. El modelo de desarrollo no se discute allá, allá se discuten algunos asuntos importantes. La gran agenda la tenemos acá, y esa gran agenda nos dice que nosotros tenemos un país desigual, un país con mala distribución, un país con mucha pobreza, un país con problemas sociales fuertes, sobre todo también de violencia, porque el 94% de las muertes en el país se produce no por la violencia política, sino por la violencia que se da en las calles, en la familia, en los lugares cotidianos, que es donde encontramos nosotros. O sea que el reto es muy grande. Pero lo bueno de esta charla que hemos tenido es que nos han dicho debemos aprender, y debemos aprender de algo que se reconoce por uno y otro en el asunto del progreso. Las cajas de compensación en 61 años que se tienen han mostrado que han avanzado y han mostrado que le están apostando a un modelo distinto de desarrollo humano, social, económico, redistributivo, muy distinto a la lógica del mercado y a la lógica del sistema económico que se tiene imperante. Y es precisamente eso lo que hay que aprender. ¿Qué podemos enseñar desde las cajas de compensación? Porque le pide mucho a las cajas de compensación. ¿Por qué no incluimos, decían ahora, a los pobres? ¿Por qué no incluimos algo? Y nos recuerda al final Hernán, donde nos dice, desafortunadamente, nosotros manejamos un dinero, somos recaudadores de un aporte, y es a ellos a los que les servimos. Los que no pueden aportar no se puede. O sea, que nos está diciendo, la naturaleza de estas cajas de compensación no nos permiten a nosotros actuar como Estado, sino que tenemos un sistema distinto. Pero eso sí, podemos aprender de ese sistema para que se revierta esto, para que esta enseñanza y este aprendizaje, o lo que llamamos este caso, enseñe y puedan tomarse en decisiones frente a al modelo económico que puede seguir. Y allí entonces es donde los planes de desarrollo local, departamental y nacional, y donde los modelos de desarrollo que se discutan en el país pondrán las cajas de compensación, mostrar como un avance en este tiempo, como una enseñanza que puede servir para ilustrar lo que se puede hacer frente a un modelo económico que dice tenemos que ser solidarios, un modelo económico que se ha seguido en las cajas donde se dice tenemos que ser redistributivos y tenemos que ayudar a la población.
y entonces nos muestra un modelo muy distinto al modelo imperante del sistema. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones que se hace. Y muy bien, yo creo que terminado este mes de celebración de una semana que tiene en torno a una serie de eventos, porque nos presenta a nosotros un ejemplo de lo que se puede aprender, pero también del avance y de los retos que se tienen. Y nos recuerdan hoy el gran reforma y el gran trabajo se tiene aquí en esta sociedad y no allá en La Habana, donde a veces le metemos demasiado y cargamos demasiadas responsabilidades frente a lo que debíamos de estar haciendo acá y aportando desde acá. A trabajar, yo creo que es lo que nos han mandado el día de hoy. Muchas gracias por la presencia, a ustedes por haber aguantado 1 hora y 40 minutos por acá. Espero que nos volvamos a encontrar y una feliz noche. Las memorias de la Semana de la Seguridad Social, las presentaciones, intervenciones,